A la información nos volvemos a las noticias porque ya estamos en comunicación telefónica con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Nico, muy buen día. Acá Nico Lantos, Lucía Rodríguez Bosch y toda la audiencia del Destape Radio escuchándote con atención. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Nico, Lucía, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acabo de ver que ayer en tu Twitter pusiste se cumplió un año de la vacunación de los y las más grandes. La verdad se me había pasado por alto la fecha. Tremendo, ¿no? Que haya sido solo un año. Sí, increíble, pasaron muchas cosas en un año. Pero también, qué episodio extraño que vivimos cuando la vacunación empezó el 29 de diciembre y casi un mes después pudimos empezar a vacunar a los más grandes. En ese tiempo surgieron operaciones mediáticas, fue todo lleno de complicaciones, pero así todo nos sobrepusimos, ¿no? Pasó un año, ya tenemos el 97% de los mayores de 60 años, de 50 años tienen la primera dosis, el 95 la segunda dosis y el 57 ya tienen la tercera dosis. Y todos los días hay más mayores y también gente de todas las edades dándose el refuerzo. Tengo entendido que la cantidad de dosis que se están aplicando ahora está, digamos, al ritmo de los mejores momentos de la campaña de vacunación. Sí, estamos en los mejores momentos. Hace 2 semanas fue la semana récord en que empezó la campaña de vacunación, con el calor y con las vacaciones, claro. Y con los casos de COVID que también tenemos que te hacen mermar el personal, pero aún así llegamos al récord. En una semana vacunamos 2.110.000 personas y ha sido el récord máximo, ¿no? La verdad que estamos muy contentos. Es decir, que prácticamente uno de cada 20, uno de cada 25 argentinos se dio una vacuna la semana pasada. Sí, estamos en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires estamos muy contentos por poder sostenerlo, más de manera federal, y estamos también pudiendo vacunar a quienes vacacionan en la provincia, así que estamos realmente muy contentos. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Lucía Rodríguez Bosch te saluda. ¿Qué tal, Lucía? Buen día. ¿Cómo va avanzando la vacunación pediátrica? Bueno, la vacunación pediátrica es la que está más lenta de todos. Tenemos los que tienen menos de 12 años, tenemos el 65% de población con la primera dosis, pero el 49%, apenas casi el 50%, ha completado los esquemas. Así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder comunicarnos, para poder sacar de las dudas a los pediatras que todavía tienen alguna duda, no lo quieren recomendar. Hay mucha información pública y además incluso podemos hacer seminarios especiales, nos ponemos a disposición de cualquiera para capacitarlo con todas las dudas que puedan tener al respecto de esto. En las escuelas estamos trabajando con el ministro de Educación para hacer un abordaje muy grande ahora en febrero. Ahora en enero estamos haciéndolo en escuelas de verano, pero tienen menos presencia, pero a partir de febrero, que están las inscripciones, vamos a hacer un trabajo muy intenso en las escuelas para poder acercar la vacunación. El año pasado vacunamos más de 1.000 escuelas en los territorios y fue un éxito, así que la idea es poder cumplir todas las vacunas en los chicos en los primeros días de este año, cosa que tengamos cuando empecemos el otoño y estén todos en el aula, a la población, a los chicos, lo más inmunizados posibles. Es una situación muy importante porque es una condición de mucho contagio, aún a pesar de las cosas que se decían. Y considerando la cantidad de personas adultas que se han vacunado y adultos mayores, como mencionabas al comienzo, ¿por qué creen que hay escepticismo en cuanto a aplicar la vacuna a los niños? La verdad que yo creo que hay un poco de escepticismo por alguna situación confusa. La vacunación en Argentina en los chicos empezó antes que en otros países del mundo. Empezó con una vacuna que es china, y hay un contexto mundial de un conflicto en el cual estas cosas nos quedan exentas, entonces hay operaciones mediáticas en contra de las cosas que son chinas. Sucedió justo en la campaña electoral, entonces también entró en la grieta bastante porción del periodismo y de la oposición política se pusieron a hablar en contra de las vacunas, y estas son cosas que a cualquier padre que incluso hasta es capaz de vacunarse uno mismo le puede dar miedo vacunar a un chico. Siempre somos más protectores con nuestros hijos, entonces comprensiblemente hubo algunas dudas al principio, pero ya pasó mucho tiempo, tenemos mucha información, estamos muy seguros de lo que produjo. En el momento en que empezó la vacunación en los chicos, teníamos casi el 30% de los casos que se producían en el país eran en menores, y luego de empezar a vacunarlos esto bajó y ahora se encuentra por debajo del 10%. La ola anterior a la ola de Omicron, la ola con la que empieza la ola Delta en Europa, empieza sobre todo en las escuelas, con cerca de un 30% de los contagios se estaban dando en escuelas, y eso generó esta ola que después se iba hacia los domicilios. Así que la verdad que hay muchísima evidencia que muestra la necesidad de vacunar a los chicos en la etapa escolar, la seguridad de la vacuna de Sinopharm, que es una vacuna muy conocida, una plataforma que tiene muchísimos años y que habitualmente todos los años vacunamos a los chicos con vacunas muy muy parecidas, y
y ha mostrado además en campo, hecha en nuestro país, una eficacia muy grande. Ahora, justo ayer se autorizó la vacuna de Pfizer. Hasta este momento había muchos que lo pedían, pero sin saber que no estaba autorizada. Pfizer todavía no había pedido la autorización, no había presentado los papeles en Argentina para poder autorizarlo. Ayer se hizo y ahora hay que hacerla llegar al país, porque no es la misma que es para adultos, dividida un tercio, como también se dijo, sino que es una presentación distinta que ayer anunció la ministra que se compró para el año próximo. Bien, Nicolás, ayer en una entrevista vos dijiste que el conteo de casos diarios empieza a perder importancia, a perder sentido, se armó una módica polémica al respecto. Me gustaría consultarte al respecto, o sea, si podés profundizar un poco ese razonamiento. Sí, yo no estoy diciendo que no haya que contar, lo que yo digo es que el seguimiento de la evolución de la pandemia, cuando uno ahora mira, ayer en la provincia de Buenos Aires tuvimos 52.000 casos. Si yo el año pasado tenía 52.000 casos, teníamos que generar un cierre absoluto de todas las actividades, claro, porque la correlación entre esa cantidad de casos y la gravedad, y la internación y el sistema de salud, era tal que esa cantidad de casos asustaban de una manera, generaban un daño, una cantidad de fallecimientos muy superior a lo que está sucediendo ahora. ¿Cuál es la correlación? ¿Cuánto es lo que están produciendo la cantidad de casos respecto de daño, de sufrimiento? Uno en general lo ve posdatado, más o menos 2 o 3 semanas después empieza a ver el incremento en las internaciones. De hecho, ahora tenemos un incremento en las internaciones porque ya hace 3 semanas que estamos en niveles muy altos de casos. Pero el incremento que tenemos no está ni lejanamente cerca de lo que fue con menos de un cuarto de los casos que tenemos ahora. Por lo tanto, no son los casos los que nos marcan cómo viene la situación, sino la gravedad de ellos, que se lo observa mejor haciendo un seguimiento de las guardias, de las internaciones. Y si nosotros volcamos los recursos, que en un momento estuvo muy saturada las guardias de los hospitales en todo el país, por demasiada gente que iba a consultar por cuadros leves, iba a consultar para hacerse un hisopado y lo que tenía por ahí era un registro febril, un leve dolor de garganta, pero tanta gente preguntando por eso, hacían difícil identificar cuadros más graves, de COVID y de no COVID. ¿Cree que en general, disculpe, se relajaron los cuidados? No, no es que se relajaron, se liberaron todo tipo de restricciones que el año pasado estaban. Nosotros teníamos restricciones para casi todas las actividades, desde los aforos en eventos artísticos, culturales, en restaurantes. Estos se fueron soltando, la circulación de las personas. Hoy estamos en una temporada, por ejemplo, de verano récord, con más cantidad de visitantes que lo que se tenga registro en años históricos anteriores, y eso es lo que siempre dijimos nosotros. Si queríamos reducir la cantidad de contagios, lo que había que hacer era reducir la circulación. Y entonces no solamente los cuidados personales, que quizás se debilitaron y ahora, ante tantos casos, se volvieron a reforzar, y está muy bien que sigamos usando el barbijo, la ventilación. Lo que sucede es que no alcanza con eso. Si uno necesita frenar la cantidad de contagios, es necesario que se reduzcan la cantidad de contactos interhumanos que tenemos todos los días, y eso son restricciones. Pero nosotros creemos que eso no es lo que está marcando la evolución de la situación. Si no lo haríamos, si no pediríamos, si fuera efectivamente tan grave la cantidad de contagios, tendríamos que pedir que haya restricciones. Pero no estamos viendo eso, entonces no lo medimos en función de los casos, lo medimos en función de la gravedad de los casos. Eso es lo que quise explicar. Luego hacer polémicas en contra de las cosas, de las medidas sanitarias, por gente que no entiende sobre salud pública, es una cosa habitual. Pero esta discusión que estoy planteando yo es la discusión que se ve en todo el mundo. Hoy en España lo está planteando, encabezando la discusión en Europa también, pero en Argentina está discutiendo en todas las provincias, en todos lados. Es la discusión de quienes entendemos de epidemiología, que siempre sucede en todas las epidemias llegado desde determinado momento. Bien, te hago una última pregunta, tiene que ver con la posibilidad de que la vacunación contra el COVID pase a ser eventualmente obligatoria en la Argentina, ahora que ya se sabe que habiéndose aplicado a miles de millones de personas en todo el mundo, ninguna de las vacunas genera grandes problemas y demás. Es cuestión de tiempo, de pocas semanas o meses, que las autorizaciones provisionales que se expidieron hasta ahora pasen a ser autorizaciones completas. ¿Te parece que sería lógico pensar en una vacuna obligatoria o que la situación argentina y el nivel de vacunación alcanzado hace que sea innecesario? No, yo creo que las vacunas obligatorias en Argentina son independientes del nivel de vacunación, son para sostener los niveles de vacunación, y tiene que ver también con una cuestión constitutiva de cómo es la vida en nuestro pueblo. Nosotros tenemos un calendario de vacunación obligatorio, gratuito, universal, garantizado por el Estado, que es un ejemplo a nivel mundial, y me parece que es una política que hay que defenderla.
Yo creo que particularmente con esta vacuna ya se están dando las condiciones para poder animarnos a esto. Cuando empezó la campaña de vacunación se dio la discusión a nivel mundial y también en Argentina, ¿va a ser obligatorio o va a ser optativa? Y todos nosotros dijimos, en este momento nos parece que mejor que sea optativa hasta que tengamos un poco más de tranquilidad y seguridad. Ya la tenemos, la tranquilidad y la seguridad, desde el punto de vista sanitario. Me parece que es una discusión que, dada la pandemia y la importancia política social que tiene en este momento, debe darse en el seno del Congreso, que lo discutan todos los sectores de la sociedad. Pero desde el punto de vista sanitario, digamos, de lo que pensamos sobre el sistema de salud, yo creo que están dadas las condiciones. Que no es indispensable para seguir adelante porque seguimos vacunando igual, pero que va a ser una herramienta que nos ayude mucho, así como nos ayudó el pase sanitario para que mucha gente que aún no se había dado la vacuna se la dé. Hacerla obligatoria ayudaría a salvar muchas vidas. Me parece que ese es el objetivo principal que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena llevar adelante la discusión y también pedirle, en el proceso de esa discusión puede suceder, como ha sucedido con tantas otras leyes que se han discutido públicamente, que también se desarmen muchos mitos que hoy circulan y que por ahí gente desprevenida o mal informada las cree. Hay algunos que lo hacen deliberadamente, pero hay algunos que la creen por falta de información, y quizás si se diera este debate público se podrían contrastar estas opiniones y llevar adelante una discusión que ayude a estas personas que tienen alguna duda a esclarecerse y en ese caso poder optar por la vacuna. Bien, y por último, Nicolás, quería consultarte hubo en las últimas horas algunas denuncias de escasez de insumos para realizar de manera correcta los testeos por COVID en varios puntos del país. Quería preguntarte por la situación en la provincia. Hubo escasez de testeos porque se consumieron todos los que había en el mercado en Argentina. Eso pasó en obras sociales, en todas las provincias, en los municipios, bueno, en todos lados. Nosotros en la provincia de Buenos Aires compramos muchísimos y distribuimos a los municipios para que puedan hacer los testeos. Algunos además compran aparte. Y bueno, y faltaron oferentes, o sea, se quedaron sin los proveedores, pero se está subsanando en estos días. Yo creo que en ningún momento llegó a afectarse fuertemente, pero quizás alguna posta de vacunación tuvo que cerrar más temprano, de vacunación de testeo tuvo que cerrar más temprano o algo así, pero en términos generales se sostuvieron los niveles, de hecho se incrementaron los niveles de testeo, así que se trabajó mucho, creo que nos han entregado los proveedores, así que estamos en condiciones de testear. Lo que sí es cierto es que había criterios de testeos antes, que era testear a cualquier persona que tuviera alguna duda, un contacto estrecho, y esos criterios fueron mudando, y hoy se testea, o se debe testar solamente a aquellas personas que tienen síntomas y no conocen un contacto estrecho y quieren identificar si se trata de un COVID o de otra enfermedad que le pueda producir síntomas similares, o de una persona que tenga factores de riesgo y sea muy importante hacer el diagnóstico rápido para poder indicar algún tratamiento como el plasma convaleciente, que dado rápidamente puede reducir el riesgo de que la enfermedad sea más grave. Son quienes tienen indicación en este momento de testeo. Las demás personas, las que tienen síntomas y un contacto estrecho, por ejemplo, no tienen que testearse. Aquellos con contacto estrecho y no tienen síntomas solamente tienen que esperar. Si están vacunados no es necesario aislarse, solamente hay que protegerse un poco más que lo habitual. Y si no son contactos, y si no son contacto estrecho, si no están vacunados, tienen que aislarse durante 10 días. Así que esas son las medidas que hay que tomar, y por ahí quizás algunas personas le dicen que no hay testeos porque no le entienden las explicaciones epidemiológicas, pero la verdad que ha cambiado el criterio de testeo para poder testear a quienes corresponde y que no tengamos esas demoras tan largas de quienes teníamos que hacer justamente el diagnóstico y estemos testeando gente innecesariamente. Clarísimo. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, como siempre, gracias por tu tiempo y por esta charla con Habrá Consecuencias en el Estado Radio. A ustedes un abrazo.